Desde tiempos remotos, la figura de Moisés ha sido objeto de numerosas interpretaciones y teorías, especialmente en torno a su misterioso final. Una de las teorías más fascinantes sostiene que Moisés fue llevado al cielo directamente por Dios, evitándose así el destino común de un entierro terrenal, un tema que ha provocado tanto debates teológicos como literarios. Esta teoría sugiere que, debido a su papel fundamental como líder y profeta del pueblo hebreo, Moisés habría merecido un destino excepcional. Según los textos bíblicos, Moisés fue el hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida, aunque a él mismo nunca se le permitió entrar en ella debido a un acto de desobediencia. Sin embargo, fue con él con quien Dios habló cara a cara, lo que sugiere una relación única y privilegiada. La Biblia narra que Moisés murió a la vista de la tierra prometida, en el monte Níbou, y que Dios mismo se encargó de su entierro en un lugar desconocido. No obstante, algunos teólogos y estudiosos de las Escrituras han interpretado este relato como una alegoría o una manera metafórica de expresar que Moisés fue llevado al cielo sin pasar por la muerte humana convencional. Similar al profeta Elías, quien según la tradición, ascendió en un carro de fuego. Los defensores de esta hipótesis señalan que el libro bíblico de Deuteronomio menciona que nadie conoce la ubicación de su sepultura, lo que deja espacio a la especulación de que realmente no hubo un sepulcro en la tierra sino una entrada directa al reino celestial. Este misterio ha dado lugar a diversas interpretaciones rabínicas y comentarios que exploran la intención divina detrás de este posible acto único. Por otro lado, la falta de evidencia concreta y la naturaleza mística de estos relatos han mantenido viva la discusión entre teólogos, arqueólogos e historiadores. Algunos argumentan que estas narraciones buscan resaltar la grandeza y el estatus de Moisés, consolidándolo no solo como líder de los hombres, sino como alguien que alcanzó una unión estrecha y exclusiva con lo divino. La idea de un Moisés que evade la muerte de manera sobrenatural también ha encontrado eco en la cultura popular, donde se ha convertido en fuente de inspiración para novelas, películas y obras de teatro que exploran el tema de la inmortalidad, la trascendencia y el diálogo directo con Dios. Así, el destino final de Moisés permanece como un enigma envuelto en fe y simbolismo, un reflejo de la relación compleja y a menudo misteriosa entre lo humano y lo divino, que continúa intrigando a generaciones a lo largo de la historia. Si te gusta el contenido, comenta, dale like y suscríbete. La historia del profeta Moisés ha sido fuente de inspiración y debate a lo largo de la historia. Sin embargo, uno de los aspectos más enigmáticos y discutidos de su vida es la ausencia de su cuerpo tras su muerte, un misterio que ha dado lugar a diversas especulaciones y teorías. Según la tradición bíblica, Moisés guiado por Dios condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto y a lo largo del desierto durante 40 años, hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. A pesar de ser un líder reverenciado, Moisés no entró con ellos a la tierra prometida. En lugar de eso, la Biblia relata que Dios le permitió ver la tierra desde el monte Níbou, donde finalmente falleció. La peculiaridad de su muerte radica en que el relato bíblico menciona que Moisés murió allí y que Dios mismo se encargó de enterrarlo en un lugar que nadie conoce hasta el día de hoy. Este detalle ha sido fuente de misterio y ha suscitado una serie de preguntas entre teólogos, historiadores e incluso entre los fieles. ¿Qué propósito podría tener el hecho de que se desconozca la ubicación de su tumba? Algunos creen que es para evitar que su sepultura se convierta en un lugar de idolatría, ya que Moisés es una figura central en la fe judía como el libertador del pueblo de Israel y el dador de la ley. Otros sostienen que la ausencia de su cuerpo es un símbolo de la mortalidad humana y de que la obra de Dios continúa más allá de cualquier líder en particular. A lo largo de los siglos, esta ausencia también ha dado lugar a diversas teorías sobre la naturaleza de su muerte. Algunos comentaristas incluso han especulado si su desaparición misteriosa sugiere que no murió en un sentido convencional sino que fue tomado por Dios de una manera trascendental. El debate sobre este enigma se ha mantenido vivo en la literatura rabínica, el Al-Qurán, y entre los primeros cristianos, donde la figura de Moisés es venerada también. Cada tradición ofrece su propia interpretación del significado de la desaparición de su cuerpo y de cómo entender este episodio a la luz de sus creencias. En última instancia,
el misterio que rodea la ausencia del cuerpo de Moisés continúa siendo una fuente de fascinación y reflexión sobre el significado de liderazgo, fe e inmortalidad en las tradiciones abrahámicas. Quizás, como muchos misterios en la historia de la humanidad, el verdadero significado radica en las preguntas que suscita y las enseñanzas que inspira entre quienes buscan comprenderlo. No obstante, lo que queda claro es que Moisés, tanto en su vida como en su muerte, sigue siendo una figura que desafía el entendimiento humano y desafía a aquellos que buscan desentrañar los secretos del pasado. Moisés es una figura central muy venerada en varias tradiciones religiosas, principalmente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su vida y legado están llenos de episodios extraordinarios que han influido en millones de personas y en la manera en que entienden la espiritualidad y los principios morales. Nacido en un contexto de opresión, Moisés fue salvado al ser ocultado por su madre y luego adoptado por la hija del faraón. Creció como príncipe de Egipto, pero siempre sintió una conexión profunda con su pueblo de origen, los hebreos, quienes en ese tiempo eran esclavizados por los egipcios. Este sentido de pertenencia y justicia le llevó eventualmente a abandonar la vida palaciega para enfrentar su verdadero destino. La figura de Moisés se destaca por sus encuentros directos con lo divino. Se considera uno de los profetas más significativos debido a su diálogo con Dios en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que aún hoy influyen en las normas éticas y legales de muchas sociedades. Este momento no solo define su rol como líder y mediador entre Dios y su pueblo, sino también como un símbolo de la ley divina. A lo largo de su vida, Moisés lideró a los israelitas en su éxodo de Egipto, desafiando al faraón más poderoso de su tiempo y realizando proezas que son consideradas milagrosas, como la separación del Mar Rojo. Estos actos valientes y llenos de fe hablan de su inquebrantable voluntad de cumplir con el mandato divino y liberar a su pueblo de la opresión. El legado de Moisés no se limita a sus acciones como liberador, sino que también extiende al contenido ético y moral de sus enseñanzas. Se le atribuyen los textos fundamentales del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá, que conforman la base de la enseñanza y la práctica judía. Su influencia se extiende más allá de los textos religiosos, marcando las pautas del comportamiento humano y los ideales de justicia y compasión. Esta combinación de liderazgo, fe y sistema de valores ha hecho que Moisés sea una figura de gran reverencia no solo en la tradición judía, sino también entre cristianos y musulmanes, quienes lo reconocen y respetan por igual. Incluso en la actualidad, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para personas de todas las creencias, que ven en él un ejemplo de cómo la fe y el compromiso con la justicia pueden trascender a través del tiempo y las culturas. Por tanto, a pesar del misterio que envuelve a algunos aspectos de su vida y sus logros, Moisés permanece no solo como un nombre en la historia, sino como un testimonio vivo del poder de la fe, el valor del sacrificio y la importancia de seguir principios morales en la búsqueda de un mundo más justo. Si te gusta el contenido, ayúdame comentando, dando like y suscribiéndote. En un pequeño pueblo, situado en medio de verdes colinas y bajo un cielo interminable, vivía una comunidad diversa de personas que, a pesar de sus diferencias culturales y de creencias, compartían un deseo común: encontrar una relación genuina con Dios. Este anhelo se manifestaba cada día a través de sus acciones y sus interacciones unos con otros. En el centro de esta comunidad estaba María, una joven que siempre había sentido una conexión especial con las enseñanzas de Jesús, especialmente con las bienaventuranzas. Para ella, estas no eran simplemente palabras antiguas, sino un llamado a la acción, un estándar universal que invitaba a todos a adoptar actitudes de corazón que nos acercaran más al Padre Celestial. María trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar donde historias de esperanza y redención se compartían diariamente. Frecuentemente se encontraba con personas que lidiaban con su propio sufrimiento y lucha. Con una sonrisa tranquilizadora, les recordaba las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Estas palabras resonaban en el pequeño edificio como un eco de promesa y estímulo. Había un hombre llamado David, quien cada día pasaba horas en la biblioteca buscando respuestas en los antiguos escritos. Había sufrido una gran pérdida y su fe había sido sacudida hasta sus cimientos.
Sin embargo, al escuchar las bienaventuranzas, algo dentro de él comenzaba a sanar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, murmuraba para sí mismo con renovada esperanza. En ese espacio compartido, las promesas de las bienaventuranzas comenzaban a tejer una red invisible de consuelo y esperanza en aquellos que sufrían, asegurándoles no solo un futuro lejano en el reino de los cielos, sino un poder transformador en el aquí y ahora. A través del ejemplo de María y las palabras de Jesús, la comunidad aprendió a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, comprendiendo que cada acto de misericordia y compasión hecha a los demás los acercaba un poco más a Dios. Fue así como este pequeño pueblo, en medio de sus verdes colinas, se convirtió en un faro de luz y un testimonio viviente de la promesa de las bienaventuranzas, mostrando al mundo que incluso en los momentos más oscuros, el consuelo divino y la justicia pueden ser experimentados aquí, en este momento. En un pequeño pueblo, los habitantes vivían con la expectativa constante del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el regreso de Cristo. Conversaciones diarias giraban en torno a señales misteriosas y acontecimientos improbables que muchos se apresuraban a interpretar como señales del fin de los tiempos. En medio de esta atmósfera de expectativa y temor, surgieron individuos clamando ser profetas, mensajeros de una inminente revelación divina. Uno de ellos, el más notable, era un hombre llamado Elías, quien afirmaba tener visiones del Apocalipsis y haber sido elegido por Dios para guiar a la humanidad. Su carisma y discursos persuasivos rápidamente reunieron un considerable número de seguidores. En sus reuniones, Elías hablaba sobre señales y prodigios que supuestamente había realizado, desde curaciones milagrosas hasta predicciones de desastres naturales. Su reputación creció al punto de que personas viajaban desde lugares lejanos para escuchar sus palabras y recibir su bendición. Sin embargo, no todos en el pueblo estaban convencidos. Una joven llamada María, estudiante de teología y escéptica de naturaleza, dudaba de las intenciones y la autenticidad de Elías. Decidida a descubrir la verdad, María comenzó a investigar meticulosamente sus afirmaciones. Encontró inconsistencias en sus relatos y descubrió que muchos de sus supuestos milagros eran simples trucos o coincidencias hábilmente manipuladas. A pesar de sus descubrimientos, María enfrentó la difícil tarea de convencer a una comunidad que había depositado su fe en Elías. Con valentía, organizó reuniones para compartir sus hallazgos, enfatizando las enseñanzas de Jesús sobre cómo reconocer a los falsos profetas. Explicó que Jesús había advertido que, en los últimos tiempos, surgirían falsos profetas que harían señales engañosas para engañar, si fuese posible, incluso a los elegidos. Sin embargo, el verdadero regreso de Cristo sería inconfundible, como un relámpago brillante visible para todos en el cielo. Poco a poco, el pueblo comenzó a dudar de Elías. Algunos de sus seguidores más acérrimos se alejaron de él tras las revelaciones de María, y la comunidad empezó a cuestionar la ciega obediencia hacia aquellos que clamaban tener conocimiento especial sobre el futuro.